Saludos, encendemos a esta hora la candelería de nuestra fe para hablar de hermandades y cofradías en nuestra ciudad de Cádiz, desde el Consejo de Hermandades y Cofradías que gentilmente nos ofrece el Salón de Plenos para poder difundir aquello que queremos tanto como es nuestras hermandades. Hemos iniciado el programa de hoy con imágenes del besapié al Nazareno de Santa María, el regidor perpetuo de la ciudad, el greñudo de los gitanos y el oráculo de Cádiz, que en la primera semana del mes de enero, que ya va venciendo, pues estaba expuesto en besapiés en su capilla de la iglesia conventual de Santa María. Dicho esto, paso a presentar al invitado que nos va a acompañar durante la jornada de hoy. Él es José Luis Pájaro Llamas, afamado capataz, hijo predilecto de la ciudad de Cádiz, que creo que eso es un orgullo que llevarás para todo, para el resto de tu vida, que hayas tenido ese regalo tan bonito que te daba no solo el Ayuntamiento de Cádiz, sino la ciudad de Cádiz. ¿No, José Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Pues sí, ser hijo predilecto de tu ciudad pues supone un gran orgullo porque, no sé, no todo el mundo tiene esa oportunidad que a mí me brindó el Ayuntamiento. Concretamente fue en el día 23 de julio, sobre las 9:15, 9:30 de la mañana, recibí una llamada de teléfono y al otro lado del teléfono estaba el alcalde de Cádiz, el señor Bruno García. Me comenta: José Luis, ¿tienes 5 minutitos? Y le digo: hombre, 5 minutos es lo que haga falta. Yo en principio, te voy a ser franco, José, yo en principio cuando me llamó, pensé en ese momento, digo: mira, a lo mejor hago una visita para el museo o algo y quiere que yo le explique la maqueta, y aunque yo esté jubilado no me importa, yo pensé en eso, pero cuando él me dijo: mira, te han propuesto para ser hijo predilecto de la ciudad, y me dice: ¿qué te parece? Yo no tenía palabras que articular, es que no podía, que eso fue tan de golpe, que de verdad fue un impacto para mí, ¿Qué significa para ti y para la ciudad de Cádiz la imagen del Nazareno? Ya que he dicho hace un instante que abríamos el programa con el Nazareno de Santa María. Hombre, el Nazareno es el regidor perpetuo de la ciudad. Yo creo que tú y tu familia tenéis en un primer plano tanto la imagen del Nazareno como la de la patrona, la Virgen del Rosario. Tu padre, muchísimos años, digamos, comandando la cuadrilla y en la jornada del Corpus, y muchos recuerdos, ¿no? Muchísimo. Mi padre lo nombran capataz perpetuo de la patrona en el año 58. A mí, actualmente, yo, aunque no saco la patrona, soy capataz perpetuo de la patrona. Y se me traslada el título y esto en el año 1982. Entonces, por aquel entonces era el prior de los dominicos, el padre José Luis Otero Giampaglia. Estuvo en tiempos en los que se empezó la campaña Cádiz por su patrona. Efectivamente. Y se le hizo el paso que no llegó a terminarse, pero que está... Sí. Vamos, concretamente, yo tuve el honor de estrenar el paso con la patrona. Entonces también estaba en esta comisión y trabajó mucho por esto, recordaba Manuel Vecino. También trabajó mucho con esa rifa que hacía para conseguir fondos para las personas necesitadas y para el arreglo y el decoro, no solo de una imagen determinada, sino principalmente de la patrona de Cádiz. Claro, estamos hablando de la patrona. Estamos ahora mismo, que todavía faltan 20 días aproximadamente para que se inicie la Cuaresma. Tenemos todavía un tiempo por delante hasta que llegue el domingo de Ramos, pero con todos los problemas que ahora mismo hay y de los que hablaremos posteriormente con la parroquia de Santa Cruz, con ese cierre anunciado y proclamado de que tal como están las cosas, las cofradías lo van a tener muy difícil. Pero yo quería preguntarte, y después hablamos de esto, si te parece, ¿cómo definirías la Semana Santa de Cádiz? Bueno, la Semana Santa de Cádiz últimamente está cogiendo un auge enorme, la verdad, francamente, en todo me refiero.
no al mundo de la carga, porque a mí, aunque yo soy capataz de hace 54 años, si Dios quiere, esta Semana Santa. Después hablaremos de la tercera generación e incluso de la cuarta, que ya viene chiquitita empujando. No, perdona que te corrija. La quinta es mi hijo. Ah, tu hijo es la quinta. Claro, porque mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo, mi hijo, y en cierne la que tú dices, Pues está la sexta. Lo del bisabuelo no lo tenía yo contemplado. Sí. En cierne está la sexta porque mi nieto Jaime, hijo de Cristina, tiene 14 años y este año es el tercero que viene conmigo con el agua ya. Y el de mi hijo, Oliver, que tiene 11 años, ya con este año son 2 años. O sea que hay está en cierne la madera, sexta. nunca mejor dicho. No, hay madera. Como ves que estamos mezclando una pregunta con otra, un tema con otro, yo me gusta de esta forma notar el sentimiento de la persona que nos acompaña, pues para intentar también un poco pillarlo, como me ha pasado yo a mí ahora, y resulta que el pillado he sido yo. Tú no tienes problema y tú a tu aire. ¿En qué ha cambiado tu vida, José Luis? Si es que ha cambiado, después de recibir en el ayuntamiento el título de hijo predilecto de la ciudad. Porque eso, salir a la calle y el conocimiento que tú tienes de la ciudad y de los gaditanos y la percepción que tenemos los gaditanos de tu persona, añádele este alto honor que yo creo que te costará trabajo salir a la calle, ¿no? La verdad, francamente, sí. Mira, a mí esto me lo dijeron el 23, como te he dicho, de julio, a 3 o 4 días, a mí me dijo el señor alcalde de que eso después tenía que pasar a la comisión de pleno. Honores y distinciones. Efectivamente. Y yo calculo 4 días, 3 días, y desde entonces ha sido un sinvivir de las personas. Yo sabía que Cádiz me quería, pero ahora todavía más. Y cambiamos también ahora de tercio y volveremos después con la capatacía de José Luis Pájaro Llama, porque hace tan solo unos días, pues digamos que se ha presentado oficialmente el pregonero de la Semana Santa, en la persona de Pablo Durio, que por cierto tengo yo aquí anotado que en ese día recibió los gemelos de oro del Consejo y nos daba a conocer el nombre de su presentador, concretamente el hermano mayor de la decana hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y amigo Pablo Castellano Marrero, acto en el que se presentaba el cartel de la Semana Santa de 2026 realizado por la artista sevillana Isabel Sola, acto que concluía con las palabras del presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado. Si te parece, y si os parece, como decía yo, que una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a irnos a la Casa de Iberoamérica, donde hace tan solo 2 días se presentaba el cartel, como decíamos anteriormente, y oficialmente el pregonero y el presentador del pregonero de la Semana Santa de 2026. Pues, si el ayuntamiento le busca una tarima, es la que necesita para salir del oratorio, que cuesta un poquito menos que lo que cuesta un tablao de carnaval. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Volveremos a ver a Melina Celi desde San Francisco y a Sanidad, el Perdón y al Santo Gobierno. No sabemos si desde la Catedral Vieja o desde la Catedral Nueva. Sin duda un escenario muy distinto al de la Semana Santa del 2025 y que no nos queremos perder. Una Semana Santa, la del 2026, que dentro de unos pocos minutos anunciará oficialmente la obra de Isabel Sola. Una obra que se suma a los grandes carteles de los últimos años y gracias a la elección del Consejo de Hermandades y Cofradías nos ha regalado a Cádiz Raúl Berzosa, Chema Rodríguez, Daniel Franca, Antoine Cas, nuestro Luis González Rey o nuestro Paco Alonso. Extracto del acta de la Comisión Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz. En Cádiz, en la sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, cita en calle Cobos 10 de esta capital, siendo las 20:30 horas del día 28 de agosto de 2025, se celebra sesión ordinaria de la Junta Permanente. De entre los diversos puntos a tratar es de orden prioritario el nombramiento del pintor del cartel y del pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2026, adoptándose por unanimidad el acuerdo de ofrecer la realización del cartel
a doña Isabel María Sola Márquez. A continuación, se barajaron diversos nombres para el nombramiento del pregonero, adoptándose por unanimidad el ofrecer la realización del pregón previo consentimiento del interesado a don Pablo Manuel Durio Díaz, discurriendo a continuación la sesión con el orden previamente establecido. Para que descubran la obra que va a iniciar la Semana Santa de 2016. Buenas tardes, y me gustaría en primer lugar agradecer la confianza que ha depositado en mí el Consejo para realizar este cartel, darle también las gracias de manera muy emotiva de corazón a Manuel Carlos por su presentación, que me ha emocionado bastante, y esa amistad, como decía, es mutua. Y ahora pues me gustaría hablar un poco del cartel, recordando sobre todo lo que me movió a decidir plasmar esta imagen de la Hermandad de Afligidos en el cartel de la Semana Santa de Cádiz del año 2026. 18 años han pasado ya desde que el Nazareno del Valle, nuestro Padre Jesús, con la Cruz de Oro, hoy mi hermandad en Sevilla, me evocara un profundo valor con su mano extendida relacionado con el sacrificio por amor. E inspirara una escena en la que la vida y la inocencia, encarnada en la imagen de un niño, bajo la bendición y protección de Cristo, representaban el mensaje que Jesús dio a sus discípulos con una frase muy rotunda: os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Buscando en el bello patrimonio de la ciudad de Cádiz, en su arte sacro, resulta difícil elegir, pues sus imágenes no solo están dotadas del valor de la belleza como creaciones artísticas, sino que aquel que impregna en ellas el de la devoción. Pero recordando aquel gesto que tanto me había impresionado, pude advertir la sobrecogedora expresión llena de ternura y compasión de Jesús hacia su madre, el Nazareno de la un recuerdo, en este caso una reproducción de la obra de Isabel Sola, para que forme parte de esa, yo creo que extensa ya obra que tiene el Ayuntamiento de carteles de Semana Santa. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos, a las autoridades, alcalde, subdelegada, delegado de defensa. Me alegra mucho verte por aquí, delegados, vicepresidente de Educación, concejales, presidente del Consejo, delegado diocesano, mis compañeros
hermanos mayores del Pleno, un saludo a todos vosotros, especialmente permitidme que hoy dé un saludo, un cariño especial a las 5 hermandades de Santa Cruz, que intuyo y sufrimos todos un poco con ellos de estos días difíciles que habrán pasado y estarán pasando, y bueno, saber que está al menos en nuestro corazón, en nuestros mejores deseos y nuestra plena disposición. Creo que hablo por todo el Pleno del Consejo y por supuesto por toda la ciudad, que en lo que pudiéramos ayudar estaremos de vuestra mano. Y permitidme también que salude especialmente de entre todos los hermanos mayores a mi tocayo, al hermano mayor de Veracruz, que me va a presentar el día 22 de marzo y que él sabe que me ha hecho muy feliz con su sí. Tequilla fue la primera respuesta que recibió el presidente del Consejo cuando insinuó, yo pensaba que en broma, lo del pregón. Las siguientes palabras en mi cabeza fueron Juan Carlos Mula. Una noche y otra, y por la mañana, y cuando hablaba con él, y cuando hablaba conmigo mismo, y cuando hablaba con mi mujer. Pero hace muchos años aprendí de un cofrade de Jerez, al que tuve la suerte de entrevistar, que la vida está llena no de casualidades, sino de señales que nos mandan los de arriba para de alguna forma ayudarnos a decidirnos y saber recorrer los caminos que nos depara la vida. Y entonces caí en la cuenta que esa primera insinuación que yo tomé a broma del presidente, de entre todos los días al año que hablo con él, fue el 16 de julio. De entre todas las 24 horas del 16 de julio fueron durante las 4 de la procesión, delante de la Virgen, y de entre el amplio recorrido que tiene la procesión del 16 de julio, vino a parar esa conversación, ese momento exacto en el que aparece el pregón, delante de la puerta lateral de San Francisco, es decir, frente a su Cristo de la Veracruz. Está claro que era una primera señal. Desde ahí me han venido acompañando otras muchas señales. Por ejemplo, el día que se anunció mi nombramiento, conocimos todos que el Cristo de la Misericordia será la imagen que presida el Via Crucis, el Cristo de mi Hermandad de la Palma. Yo ya insinuaba entonces que qué bonita cuaresma puede venirse por delante. Hoy presentamos el cartel de la Semana Santa y, como ha dicho la presentadora, las imágenes de afligidos, la cofradía de mi mujer, la cofradía de mi suegro, de mi familia política que siento como mía, la de mis niños y la de mi Ramón, la de mi padre putativo, que él siempre decía que es y lo es, y con el que llevo también pues más de media vida recorriendo el mundo de las cofradías. Y ha querido la agenda de la ciudad que hoy, 17 de enero, sea mi presentación oficial como pregonero, coincidiendo con el 388 aniversario que celebramos en el Carmen de la fundación de la Hermandad. Con todas estas señales, hoy puedo decir que cambio el Mula Juan Carlos por gracias Juan Carlos. Muchas gracias, presidente, a ti y a tu permanente entera, porque para un gaditano, perdón, intentaré que en el fallo no pase eso. Pero bueno, que sepáis que no es mentira, que me emociona mucho ser el pregonero, que estoy trabajando mucho en eso y que bueno, que espero estar a la altura, siempre lo digo, de Cádiz, de sus cofradías y de su Semana Santa. Me quedan 2 meses por...
Pizza, presidente del Consejo y toda la demás gente, pregonero, autora del cartel, pregonero del pasado año, también aquí, cofrades todos, amigos todos. Creo que, si no me equivoco, este es el primer acto cofrade de la ciudad de Cádiz 2026, digamos, como institucional, como Consejo de Hermandades, y creo que es un día especial, importante. También con sus señales, Pablo, buena señal, y ojalá sea una buena señal de cara a todo lo que nos queda de año. Como digo, día importante. Y yo este día lo quiero aprovechar para hacer 3 agradecimientos, 3 reconocimientos. Uno a la autora del cartel, otro al pregonero y tercero, muy importante, también, por supuesto, a todas las hermandades que estén aquí, a todos los hermanos mayores, a todas las hermanas mayores, a todas las personas que realmente forman parte de esa familia que es la que son las cofradías de Cádiz. En primer lugar, permitidme dirigirme a la autora del cartel para darle las gracias de corazón por este cartel, por esta obra que quedará para siempre para la ciudad de Cádiz. Gracias, ya lo ha hecho el alcalde, ya lo ha hecho también el pregonero, dar las gracias a Isabel por esta magnífica obra que nos ha regalado en esta mañana de enero. Quiero decir que yo hasta hoy no había visto el cartel, que no estoy mintiendo, es decir, no estoy diciendo nada porque no pude ir a ver in situ al taller de Isabel en ese aspecto, y hoy ha sido la primera vez que me ha impactado verlo personalmente la obra. Me comentaron que era un gran cartel, con un colorido, mucho colorido, con esa ciudad de Cádiz en el trasfondo, como bien ha dicho el presidente, que es el alcalde que se recoge en ese sentido, y con esa simbología gaditana. Volvemos nuevamente al Salón de Plenos del Consejo de Hermandades y Cofradías, con José Luis Pájaro Llamas, capataz de Cádiz, como decíamos al inicio de esta pequeña entrevista, hijo predilecto de la ciudad de Cádiz. Con la mano en el corazón, José Luis, dime el nombre de un capataz que no sea tu padre, en el que te has visto reflejado en un momento de tu vida, bien por su forma de ser o bien por su amor a la Semana Santa. Mira, yo me reflejo en todo, porque desde mi punto de vista, aquí hay varias cuadrillas, como es lógico, pero yo soy a lo mejor un poquito más especial. Aquí hay una cuadrilla que se llama Cádiz. No es la cuadrilla de fulano, de vengano o de... Aquí hay una cuadrilla que se llama Cádiz. Y los capataces, hay una cuadrilla, vamos por llamarlo de alguna forma, que se denominan capataces. Todos los capataces en Cádiz son buenísimos, todas las cuadrillas son buenísimos. Por eso yo creo, y si no me corrige... Cada uno tiene su estilo sin salirse de... Y cada uno de nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, y que lo mejor posible siempre es bueno porque en Cádiz hay muy buena gente, le gusta mucho la Semana Santa a todo el mundo, y yo me lo juego con cualquier provincia de Andalucía. Imagino también que has portado el martillo como capataz en casi todas las hermandades de la ciudad. Te pregunto en cuáles no, vamos, porque sería más corto la lista, ¿no? No. Mira, yo concretamente he sacado a la calle 15 cofradías. O sea que me quedan otras 15. Te quedan otras 15, sí, pero te iba a decir que estás en el ecuador de la... Sin contar las de Gloria. Las de Gloria, o sea que la Merced, la Patrona, el Carmen. O sea que prácticamente todos los palos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo definirías la carga en Cádiz y cuál ha sido la evolución en la forma de cargar los pasos que nos llevan hasta la actualidad tan variopinta? Digo lo de variopinta porque hay muchas cuadrillas, como decías anteriormente, hay muchos capataces, hay dentro del estilo lógico y normal, hay muchas formas de cargar, sin salirse de lo que en sí es la carga al hombro y al palo. Y hay un sector también que no debemos olvidar que están machacando continuamente en aquello de que porque en Cádiz no se establece el costal, cosa que es difícil, pero nunca se sabe lo que puede pasar.
En un futuro nunca se sabe lo que puede pasar. Sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. Una de ellas, que se creen nuevas hermandades en los extramuros de la ciudad, que también sería difícil para trasladarlo, como ocurre con el despojado o la borriquita ahora, o vete a saber que alguna hermandad de Cádiz se trasladara a los extramuros, a una parroquia, por problemas. Bueno, fíjate lo que tenemos, que ya hablaremos de ello dentro de un instante, el problema que tenemos en Santa Cruz con 5 hermandades que no saben si van a preparar traslados, a qué iglesia se les van a abrir las puertas, cuáles. Y bueno, y después de esto, lo que en sí encierra los preparativos de la Semana Santa, que no se puede dejar esto para una semana o para otra, porque hay que contratar bandas o no contratarla, hay que, bueno, mucho, es un problema gordo. Es un problema gordo. Pero vamos, yo pienso que hay personas cualificadas y esto, pues, ese problema se quedará en el mínimo de los problemas. ¿Eres consciente de los cambios que se están produciendo y de los posibles que se puedan producir en relación a lo que hablábamos anteriormente de otro tipo de carga en Cádiz? Mira, yo eso ni me lo planteo, ni lo pienso, ni lo quisiera ver. O sea, soy así de claro, ni lo quisiera ver. Tú dices que vienen de Extramuros, vale, muy bien. Si tiramos años atrás, Borriquita venía también de donde está ahora, de San José. Yo la recuerdo saliendo de San José. Se traía y se llevaba. O sea que yo, sacando oración del huerto, yo cogía por el barrio y no subía por la cuesta de las cabezas, sino que otra vez subía por el barrio. Y de esa forma ganabas. O sea que el querer meter otro estilo de carga aquí en Cádiz, pues mira, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Ahora, no me gustaría de perder el estilo nuestro. O sea, yo soy un defensor totalmente de las cosas de Cádiz, soy muy tradicionalista y yo pienso de que la Semana Santa y su estilo de cargar las cofradías, que a 14 kilómetros en San Fernando ya no la llaman como nosotros, pues sería un contrario de que nosotros perdiéramos esa forma. O sea, yo creo que en Cádiz, al menos, mientras que Dios me dé a mí una hora de salud y eso lo traslado a mi hijo, en Cádiz la horquilla sonará y el palo irá al hombro. Vámonos un poquito más atrás, José Luis. ¿Cómo eran esas cuadrillas de cargadores que salían del muelle para trabajar, para meterse en un paso a cambio de un pequeño salario? Sí. Y difícil. Mira, a mí me hacen muchas veces, los medios de comunicación me han hecho muchas veces esta misma pregunta. Y yo creo que siempre contesto lo mismo. Ni antes eran buenos, ni hoy son malos. O sea que en la vida del Señor hay de todo. Y yo lo que te digo a ti, de que sí que es verdad, de que en aquella época los cargadores eran más fuertes que los de ahora. Eran más fuertes y además... Estaban acostumbrados claro, es que estaban acostumbrados en portuario, los sacos, en la fábrica de tabaco, los tablones al hombro, todo. No existían las máquinas que existen hoy para transportar los pesos. Afortunadamente y gracias a Dios, hoy cualquier peso hay una máquina que no tiene que... Ese esfuerzo físico que hacían los cargadores, hoy no tienen que hacerlo. Entonces, creo, y eso no es de merecer ni a los de ahora, ni a los de antes, ni a los que vengan, que si eran más o eran menos fuertes. Lo que pasa es que la vida ha cambiado y hoy, gracias a Dios, pues no tenemos que tener ese esfuerzo físico. ¿Qué le dirías a ese cargador, José Luis, que no pertenece a ninguna cuadrilla de hermanos ni nada de esto y piensa que es una forma de entretenimiento, por decirlo de alguna manera, esos cargadores que salen pero que no tienen devoción? Vamos a ver. Y después hablaremos de la otra parte. Vamos a ver, José. Discrepo un poquito contigo, de verdad. Vamos a ver. Todo lo que se mete dentro de un paso, lo que pasa es que no van a ir divulgándolo, pero llevan una devoción y llevan una fe. Lo que pasa es que esa fe es de él, a mí no me lo va a decir. Claro,
Por eso yo esta pregunta que te había hecho la enlazaba con la siguiente. ¿Y qué le diría a ese cargador, hermano de una hermandad, que siente a la hora de portar al Señor como un sacrificio de agradecimiento por muchas cosas? Claro, por supuesto, pero eso es una cosa muy interior suya. Mira, yo por ejemplo te voy a decir una cosa, José. Yo actualmente saco la cofradía de Medina Cero y la cofradía de Angustia. Pues has llegado a punto para las preguntas que te tengo preparadas. Coméntanos. Mira, este año creo que hace 33 o 34 años de Medina Cero. Y Angustia me parece que son 28 o 29. Nunca jamás, y eso te lo puede decir cualquier cargador y cualquier miembro de junta, que por ejemplo, Medina Cero y yo he estado sacando la cofradía con distintos hermanos mayores, con bastantes hermanos mayores en estos años transcurridos. Primeramente, a mí nunca jamás me han dicho que a ver si se pueden hacer manos. La cuadrilla, nunca, jamás, nunca me lo han dicho. Y segundo, que yo tampoco soy nadie para coger un cargador y decirle, tú te tienes que hacer mano de aquí. Claro. No, eso tiene que hacer él. Y te digo una cosa, nosotros, yo empiezo Medina Cero en el año 93, Angustia en el 98, y vamos a ver, en aquella época al principio, pues todo el mundo, y valga como ejemplo, iban con zapatillas, con el zapato adecuado para la carga. Hoy, en las dos cofradías que yo sigo sacando, hay más personas descalzas que con zapatillas. O sea, que algo quiere decir. Bueno, Algo quiere ahora decir vamos eso. a hablar, si te parece, de estas dos hermandades en las que te sientes, como es lógico, como en tu casa, ¿no? Poco antes del inicio de la salida de la Virgen de las Angustias del Caminito, José Luis, ¿qué conversación íntima mantienes con ella? Uf, es que te digo que eso es muy difícil de explicar y ni de decir, porque mi fe es mía. Pero Mi fe es existe mía. esa Hombre, conversación. claro, por supuesto ¿Quién que existe. riña a quién? A lo mejor nos reñimos los dos. Pues si Pero te eso parece- es una cosa muy particular tuya y hablo en primera persona, pero los veo. Mi cuadrilla se nombra, están formados, tal, y se meten para adentro y ninguno se hablan con otro, sino que están hablando con ella. O sea que eso es muy difícil. Exteriorizar tu Muy fe, bonito, muy bonito. eso es muy difícil. Pues si te parece vamos a ver el misterio de las angustias ahora, ¿no? Fantástico. Yo creo que es el momento de ver a la Virgen de las Angustias pasearse por las calles de nuestra ciudad de Cádiz. Continuamos en el Salón de Plenos del Consejo Local de Hermandades y Cofradías con José Luis Pájaro, capataz e hijo predilecto de la ciudad de Cádiz desde hace
muy poquito. Imagino que, José Luis, que habrás vivido a lo largo de los años, ¿no?, numerosas anécdotas en cuanto a la carga, por ejemplo, ¿no? Apunto yo una y me cuentas otra, ¿vale? A ver qué te parece, ¿no? Dime. ¿Qué hay de cierto de que tu padre sacó el palio de la Macarena por Sevilla? Eso no es verdad. Ya lo sé, pero Eso no es verdad. ¿cómo llega ese bulo? Pues no tengo ni idea, pero vamos, el que se inventó este bulo, tendría que querer mucho a mi padre. Yo creo que sí, Hombre, a porque ver. le echó un pedazo de piropo. A ver. Y es cierto. Bueno, cuéntame alguna anécdota que te haya pasado a lo largo del Bueno, tiempo. en Semana Santa me han pasado muchísimas. Pero mira, una de las que yo quiero destacar es, con esto que digo predilecto, que fue al principio del programa. Voy por la calle Ancha, tú sabes que es mi paso. Y es el sitio donde tú siempre has visto las hermandades en el patio de la calle Ancha. Siempre. Ahora has cambiado para la calle Nueva, pues no había más remedio, por la calle Ancha Han se ha cambiado, quedado desierta. han cambiado la carrera oficial. Vamos, lo he dicho siempre, yo estoy en contra de esta carrera oficial, totalmente. Perderse La calle Ancha no se debería de haber perdido. Se le hubiera dado, no sé, otro recorrido, pero llegar a la calle Ancha. La calle Ancha es muy señera y yo nunca jamás hubiera quitado la calle Ancha. Y muy fiel en los abonados también, por cierto. Pues sí, porque yo sí. siempre cuando he pasado siempre he visto los mismos. Sí, yo... Pero me he desviado un poquillo del tema. Yo No, quería que nos sí. contaras. Cuéntanos esa anécdota o eso que te Sí, pasó. eso que me pasó en la calle Ancha es que, como yo te he dicho, vamos, hasta la semana pasada me estaban felicitando a mí todavía por lo de hijo predilecto. Pero me pasó un detalle con una señora que creo que lo comenté en el Palacio del Congreso aquel día cuando me entregaron el título, y es que nos vemos en la calle Ancha y me dice: oye, José Luis, felicita a tu familia. Y le digo, por lo de hijo predilecto. Le digo, pues tendrá que tener ya casi 80 y pico, cerca de 90 años esta señora. Y le digo, pues va a ser muy difícil. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque mi familia es muy grande. Y Te va a llevar muchos días para y me dice, ¿grande? Si yo conozco a tu familia, son ustedes 7 o 8. Le digo, no, es que mi familia es más grande, porque mi familia es Cádiz. Mi familia es Cádiz entera. Y eso a esa mujer pues le llegó a... Vamos, que inclusive se le saltaron las lágrimas. Y lo digo de corazón, ¿eh? La verdad que es muy bonito y no es peloteo ni mucho menos porque estés con nosotros o hayas dejado de estar en otros momentos de la vida, como las cosas que pasan, pero vamos, yo creo que es un honor muy grande, como decíamos al principio de nuestro programa. Por cierto, José Luis, ¿te han llamado fuera de nuestra ciudad para capitanear a una cuadrilla determinada o para enseñarles el paso de cómo... Después hablaremos, si te parece, el tan llevado y traído estilo de cuál es el estilo de Cádiz. Yo llevo el estilo de Cádiz, el otro dice, no, el que ese es el mío. No, vamos, a mí no me han llamado nadie. Yo estuve sacando la oración del huerto en Barbate ¿Y te gustaría esta edad de la vida? Vamos, de hecho te digo que la oración del huerto de Barbate tenían trabajadera y cuando a mí me llamaron no me dijeron nada de trabajadera, sino que cuando yo llegué allí habían cambiado los palos tal como somos nosotros aquí, el palo longo. En la actualidad, además del misterio de las Angustias, vas junto a tu hijo en la estación penitencial, a la catedral de Jesús de Medinaceli, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí. ¿Tienes tiempo de fijarte en su rostro y en el de los que miran al cautivo? Pues... Porque yo cuando, y perdona que te interrumpa, Sí. yo cuando suelo ver estas hermandades me fijo mucho en ti, en la forma en la que tú diriges a tus hombres, en el sentimiento mirando a la Virgen, y en tu hijo que pasa prácticamente lo mismo. Mi hijo es exactamente igual que yo. Mira, Un calco. Es más. Tenemos en la asociación un cuadro de Medinaceli, una foto de Medinaceli, montaje, y está mi padre a la izquierda, yo en el centro y mi hijo a la derecha. Los tres con Medinaceli. Y los tres tenemos la misma postura. Y además, fíjate, me acuerdo perfectamente cuando falleció tu padre, que fue un día de Corpus.
El 9 de junio del 96. En la jornada del Corpus, que él siempre llevaba la custodia y él fue el señor el que lo llamó prácticamente para que subiera al cielo con él. Sí, sí. ¿Te parece que nos quedemos ahora con el señor de Medinaceli y con la Virgen de la Trinidad? Por supuestísimo. Pues vamos a hacer este alto también en el camino, viendo por supuesto y disfrutando y rezándole al nazareno del cautivo, el cautivo de Medinaceli, que nos debería de dar una mano sobre todo con el tema del cierre de Santa Cruz, que también le afectaría, como es lógico, a esta hermandad de Medinaceli, que es una de las 5 que nombrábamos anteriormente y que recordamos como es Sanidad, Las Aguas, El Perdón, Medinaceli y Santo Entierro. O sea que ahí hay donde... La verdad que es un problema que... Y que hay que solucionar de aquí a 1, 2, 3 semanas. Tampoco se puede esperar los cultos, 2 meses. las funciones principales, es que son muchas cosas. Los conciertos programados. Después también el acoplamiento, eso también... Claro, que el resto de hermandades ahora se ve imposibilitada para poder cerrar unos acoplamientos y unos horarios sin saber, porque puede pasar que, y esperemos que sea, que se solucione el tema en 2, 3, 4 semanas, o puede pasar que no se solucione y tengan que buscar otra alternativa, por supuesto. Pues nos vamos a ver al señor de Medinaceli, el cautivo rescatado de Santa Cruz, y vamos a disfrutar mientras le pedimos que se solucione pronto este tema. Poco a poco, David. A ver, Tito. A la izquierda por igual. Más a la izquierda por igual. Ahí está. Vale, vale. Mira, por favor, aquí ahora déjanos, quítate de aquí, por favor. Perfecto. De calle esta, que es muy mala. Muy bien, muy bien. Lo que usted diga, caballero. Hombre, perdona, pero es que lo que usted... Ahorita lo lleváis, ¿verdad? Marcos. A punto ya de terminar el programa, pero todavía nos quedan unos minutos del mismo. Seguimos con José Luis Pájaro, capataz de Cádiz, como decíamos anteriormente, hijo predilecto de la ciudad. Y hace unos días ya hemos hablado que el problema que tiene Santa Cruz, ha habido una reunión con las hermandades para ver qué es lo que va a pasar. Hay que tener en cuenta que es un templo que está catalogado especialmente, no se puede actuar sin el conocimiento de la Junta de Andalucía y otros permisos necesarios, ¿no? ¿Crees que sería a cuidar mejor el patrimonio de las iglesias de Cádiz, que son una verdadera joya, para que no ocurran temas como los que han pasado en Santa Cruz? Hombre, claro, lo que pasa es que hoy cualquier cosa es
Es muy difícil. se va de las manos. Por cierto, cuando conoces fuera de Cádiz Semanas Santas distintas, o siempre has sido fiel a la Semana Santa de Cádiz? Yo siempre estoy aquí. Lo digo porque hay cofrades, lo que me incluyo, en un momento determinado hemos ido a Jerez, a Sevilla... Ya, pero tú ten en cuenta que la situación mía, yo es que me debo aquí a Cádiz. Ahora saco de cofradía, pero yo anteriormente sacaba toda la semana, desde domingo hasta domingo. A ver, ¿cómo iba yo a ningún sitio? Tengo muchas Semanas Santas, en vídeo, en libro, tengo mucha documentación de cualquier Semana Santa. Pero no lo has visto, digamos... In situ. Sí, te quería preguntar si tienes tiempo, que me has comentado que prácticamente no, porque te metes mucho en tu tema como capataz. ¿Tienes tiempo de hablar antes de que salga la cofradía con tu hijo? ¿Tienes tiempo de hablar con la cuadrilla para animarlos? Sí, por supuesto. O sea, el trato nosotros ya no se espera en Semana Santa. El trato nosotros es prácticamente todos los días. Hablamos, y la verdad la vinculación de la cuadrilla conmigo y yo con la cuadrilla, con los capataces, pues es una unión que la verdad que estoy contentísimo. Bueno, vamos a ver la actualidad cofrade, si te parece. Pues venga. Damos una vueltecita por la actualidad cofrade, que aunque estemos ya en el precarnaval, por decirlo de alguna manera, las hermandades siguen trabajando como es lógico. Pues allá que nos vamos con la actualidad cofrade. Arrancamos la actualidad cofrade con la noticia del cierre momentáneo de la parroquia de Santa Cruz, debido a las filtraciones de agua que han dejado un panorama más que preocupante. El mal estado de la techumbre ha quedado fuertemente dañada. No es la primera vez que la antigua Catedral Vieja ha tenido que soportar numerosos aguaceros con el debido cierre del templo, donde se encuentran las hermandades de Sanidad, Las Aguas, Medinaceli, Perdón y Santo Entierro. De las hermandades citadas, dos de ellas, Sanidad y Las Aguas, tienen previsto cultos en la precuaresma gaditana, que al igual que las otras corporaciones tendrán que buscar cobijo en otros templos con la llegada de la Cuaresma y la inminente Semana Santa. Ahora habría que pensar en posibles traslados a otros templos hasta que se terminen las obras, sin contar las pocas semanas que quedan para el Domingo de Ramos. Así lo hacía saber el párroco del citado templo, padre Rafael Fernández Aguilar, quien apuntaba que la cercanía con el mar, las humedades y las fuertes lluvias han puesto en peligro el importante patrimonio del templo, uno de los más antiguos de la ciudad. Ante ello, las cofradías fueron citadas el miércoles 14 a una reunión con el obispado para estudiar la situación y ver las posibles opciones que se puedan plantear. Unas obras de impermeabilización mal ejecutadas hace 2 años han puesto y han hecho que se filtre agua al interior de esta histórica parroquia para la ciudad, y justo en vísperas del inicio de los cultos y las cercanías de la Cuaresma, como decíamos anteriormente, y una nueva Semana Santa. Nos quedamos con imágenes de los exteriores del templo enclavado en el barrio del Pópulo de la capital.
La Hermandad de Humildad y Paciencia suspendía días pasados la procesión con el Niño Jesús de la Hermandad, que debía haber recorrido las calles de la feligresía de San Agustín, volviéndose a quedar en casa debido a la inclemencia del tiempo que no daba siquiera una tregua para recorrer el entorno parroquial. Nos quedamos también con los cánticos que el coro dedicaba al Niño Jesús en el interior del templo. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad nos informa de la vuelta al culto del crucificado después de la restauración llevada en tan bendita imagen meses pasados. El Cristo de la Piedad volvía al culto el pasado jueves 15 de enero, tras la restauración a la que ha sido sometido por parte de los restauradores Pilar Morillo y Álvaro Domínguez. Fue en un acto íntimo para los hermanos de la Corporación del Martes Santo que estaban citados en la Casa de Hermandad. Un día después, el viernes 16, la imagen del Señor quedaba expuesta a la veneración de los fieles en su templo de Santiago, en horario de mañana y tarde, celebrándose posteriormente Santa Misa. En otro orden de cosas, la Hermandad Gloriosa de Nuestra Señora de los Desamparados nos informa de la celebración del Cabildo de Elecciones, al que se ha presentado una única candidatura conforme a lo establecido en las reglas de la Corporación Gloriosa y con la preceptiva autorización diocesana. Así, será el cofrade José Antonio Pérez Álvarez quien opte a ser nuevo hermano mayor de la corporación, recogiendo en su lista a destacados cofrades de la corporación. La venerable cofradía de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, establecida canónicamente en la iglesia de Santa Catalina, celebrará solemne triduo en honor de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto durante los días 22, 23 y 24 de enero, comenzando cada día a las 19:15 horas con el ejercicio del triduo y a las 19:30 horas con Santa Misa, homilía a cargo del Padre Daniel Robledo Pérez, párroco de la de Nuestra Señora de la Palma y director espiritual de esta venerable cofradía de penitencia. El domingo 25 de enero a las 12:30 del mediodía se llevará a cabo función solemne oficiada por el citado orador sagrado. Al ofertorio de la Eucaristía, los hermanos realizarán pública protestación de su fe católica. La Archicofradía de Jesús del Ecce-Homo consagra solemne triduo en honor a la venerable imagen de nuestro Padre Jesús, los
cultos se celebrarán los días 22, 23 y 24 de enero, dando comienzo a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, devoto ejercicio del Triduo y celebración de la Santa Misa a las 20 horas, estando a cargo el panegírico del Padre Rafael Iglesias Calvo. El domingo 25 de enero, a las 12 de la mañana, función solemne y principal de instituto, siendo presidida por el Padre Manuel de la Puente Sendón, rector de la Iglesia de la Conversión de San Pablo y director espiritual de esta archicofradía. Tras la predicación y cumpliendo con lo dispuesto en las reglas, se procederá a jurar las actas de la hermandad. Finalmente, la archicofradía de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza celebraba el pasado 2 de enero desde su iglesia parroquial de San Lorenzo, con motivo de la festividad de la aparición en carne mortal a Zaragoza de la Santísima Virgen, y coincidiendo con el 300 aniversario de la bendición del templo anteriormente citado, celebró solemne procesión extraordinaria de su amantísima titular, que recorrió las calles de su barrio. La Virgen del Pilar no salía en procesión desde hacía varios lustros, siendo muchos los fieles y cofrades que la acompañaron mientras se rezaba el Santo Rosario. Nos quedamos con imágenes de la gloriosa procesión de la Virgen del Pilar. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa Candelería, ¿no? Nos despedimos de José Luis Pájaro. Muchísimas gracias por tu predisposición para con nosotros, para con Candelería cada vez que te lo pedimos. Pero hay un apartado que no he hecho nunca contigo, que es el de las preguntas y respuestas rápidas, a ver cómo respondes, a ver qué es lo que nos dices. Prometo y digo que no las conoces, por supuesto, porque es algo que siempre traigo guardado para ver cómo respira, en este caso, José Luis Pájaro, ¿vale? Venga. Una imagen de Cristo, José Luis. Buena muerte. Una dolorosa. Servita de Dolores. Una imagen de Virgen de Gloria. La Virgen del Rosario. Un paso de misterio. Un paso de misterio afligido. Un paso de palio. Un paso de palio hay varios, pero amargura para mí es una maravilla. Y Servita de Dolores también. Un capataz de la nueva hornada. Todos. No hay ninguno que quieras destacar. Todos son amigos míos y todos son hermanos míos. ¿Y un capataz de los de antes? De los de antes, pues igual también. No hay ningún nombre específico. Habían muy buenos capataces. La mayoría de los que vienen en aquella época, por no decirte todo, fueron discípulos de mi padre. Una banda de cornetas y tambores. Bueno, ahí a lo mejor me coge hasta un poquito, porque tú sabes que yo no llevo ninguna, pero bueno, Rosario. Rosario. Una banda de música. Una banda de música. Esta de San Lucas, no me acuerdo. Sí.
Julián Cerdán. Sí. Una marcha procesional. Amargura. Unos pies descalzos de una penitencia tras el paso de... Nazareno, Medinaceli, Angustia. Un día de la Semana Santa. De domingo a domingo. Un momento especial de la Semana Santa. La salida de todas las procesiones. Un lugar para ver pasar una cofradía. Ya no se puede, la calle ancha. Una persona que sea o haya sido un referente en nuestra Semana Santa. Como capataz sería mi padre y a destacar en cofrade en Don Manuel Campos. Un florista. Un florista, pues Jesús puede ser. Un vestidor. Un vestidor, hay muchos y todos muy buenos. Un pregonero. Y todos son amigos míos. Es muy, bueno, en fin. Un pregonero de la Semana Santa. Un pregonero de la Semana Santa. Tú. Me tocó. Un pregonero de las glorias. De la gloria, Iván es muy bueno. Un misterio que le falte a Cádiz. Pues a lo mejor la lanzada. ¿Cofradía de día o de noche? A mí me gustan las cofradías de noche. ¿Cofradía de capa o de cola? De capa. ¿Un barrio cofrade? Un barrio cofrade, pues Santa María, La Leña. El primer pensamiento tras dar el primer toque de martillo. Que Dios ayude a todas las cuadrillas y a todos los que están relacionados con la Semana Santa, de que todo vaya bien por bien de ellos y de cada uno. ¿Y el último al llegar a casa? El último llegar a la casa, ¿qué te refieres? El último pensamiento. El último pensamiento, suspirar. Lo mejor del milagro de la Semana Santa de Cádiz es... Juan Carlos que tiene que entrar. Y al final, ya que nos apuntaba algo Antonio Gallardo, lo mejor del milagro de la Semana Santa de Cádiz es... La carga, la horquilla y el palo al hombro. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti, José, por haber estado este ratito con nosotros y como siempre os digo a todos, sean muy felices, besos y abrazos. Muy buenas tardes. Derecha adelante. Podemos a la derecha adelante. Izquierda adelante. Todo muy corto, ¿eh? Derecha adelante. Derecha adelante. Bien trabajado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Quieto. Ahí, sitio. Bien, chique, bien.